y es, y es parte de un gobierno. La clase pasada analizamos la guía constitucional, la estructura constitucional de México, cuántos artículos, cuántas constituciones, y nos vamos dando una idea de cuál ha sido la evolución constitucional soberana de una nación nueva. Sería necesario que se haga lo mismo, pero de Colombia, que saquen ustedes la estructura de su constitución, la dividan en las partes de garantías individuales, de los derechos políticos, derechos electorales, medio ambiente, porque todo el mundo criticamos que el gobierno, pero no es el gobierno, es la constitución la que fundamenta el mandato normativo y que a través de los poderes que son el contrapeso, eh, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿y por qué no avanzan nuestros países? Por ahí me decían, es rico México, es rico Colombia en recursos naturales, sí, pero no hay dinero. Y hay que ver en qué sistema estás, capitalista, socialista, subdesarrollo. Un problema básico que identificaron la nueva escuela económica es que hay muchos, somos muchos buscando lo mismo. Por eso en un determinado momento nos tenemos que confrontar, ¿sí? Porque todos buscamos lo mismo. Para eso tenemos que entender por qué vivimos nosotros que estamos llevando esta asignatura, Teoría General del Estado. ¿Por qué estamos viviendo esta época? ¿Por qué no nos tocó vivir una época próspera, en paz? Porque precisamente el crecer y el evolucionar se generan conflictos. Por lo tanto, todos los que estudiamos teoría del Estado, conflicto significa innovar, cambiar, quitar, poner, mejorar, y el otro modelo está caduco, ya no funciona. Y se van a preguntar ustedes, bueno, ¿y esto a partir de cuándo? De la Guerra Fría, el sistema de estados de la Guerra Fría. ¿En qué consiste esto? A ver, déjenme tantito pasar a la otra lámina. Hacer el planteamiento, pues, general. ¿Por qué nosotros, si nuestras constituciones están hechas así, al sistema capitalista, socialista, mixto, ¿no? Entonces, cuando la Segunda Guerra Mundial se da aproximadamente en los años de 1945, cuando termina más bien, porque inició antes, la primera inicia en 1938, 37, 38, termina en el 41, finales. La Segunda Guerra Mundial empieza nuevamente a hacer lo mismo. ¿Por qué hay guerra mundial? Porque se invaden territorios y al invadir territorios prenden los focos rojos. Se está violentando el Estado de Derecho, se está violentando que un país está invadiendo a otro. Y para ese entonces ya existía la Organización de las Naciones Unidas, antes llamada la Liga de las Naciones, que buscaban hasta cierta forma asegurar la paz y la armonía en todo el mundo y que no hubiera un líder o un país que se atreviera a corromper territorialmente.
a un gobierno y a una población, lo que hizo Hitler. Entonces, esos elementos nosotros lo identificamos como una distribución de poderes, donde fundamentalmente, en términos generales, se enfrenta la izquierda con la derecha, ¿sí? Por un lado el socialismo, por otro lado el capitalismo, ¿sí? Oriente-Occidente se enfrentan, países desarrollados, subdesarrollados, y el centro es la periferia, es decir, son los que le nutren a los más fuertes de recursos para poder, para poder hacer la guerra a otros países. Entonces tenemos el desarrollo que es norte-centro, socialismo oriente-izquierda, capitalismo occidente-derecha, subdesarrollo sur-periferia. Este proceso nos lleva a determinar los criterios de ubicar los estados en dos ejes, en dos grandes ejes del sistema. Sistema de Profe, estado, sí, sí, profe, muy buenas adelante. noches. O bueno, cuántas constituciones existen en México? Porque acá en Colombia tenemos una sola constitución. Una Porque nada más, según la clase una, pasada hablamos de constituciones mexicanas. sí. Es que Gracias, profe. hablas de la edad de un estado. Cuando hablas de un estado, Colombia tiene una, dices, pero es la más actual. Vete a la historia. ¿Cuántas constituciones desde la independencia de Colombia, desde las políticas bolivarianas de O libertad? sea que estaríamos hablando de las modificaciones. Claro, por supuesto. Tú fuiste bebé algún día, Ah, ok. fuiste niño, fuiste adolescente, fuiste puberto, fuiste joven y te hiciste adulto. A eso estamos hablando. La evolución del Estado. Perdón, maestro. De pronto una notica ahí adicional. En Colombia, en este momento, existe una constitución, pero Colombia también tuvo constituciones por estados. Por eso tuvimos constitución de Cundinamarca, constitución de Antioquia, constitución de Bolívar, entre otras. Correcto. Eso es lo que necesitamos saber. ¿Cómo llegó la Constitución a ser hoy la Constitución colombiana, la que les garantiza libertad, ¿sí? Igualdad y justicia social? Entonces, cuando te hablo de la historia de la constitución de un estado, tienes que irte para atrás. Acuérdate que Maestro, nuestro... Sí, maestro, pero yo también creería que pronto, para no, bueno, creo que hay que precisar un concepto. Una cosa es la modificación de la Constitución y otra cosa es la sustitución de la Constitución. Cuando se sustituye por una nueva y otra cosa es modificar, que es lo que ocurre cuando se hace, digamos, unos cambios parciales o en un solo es artículo. correcto, Un solo es artículo a correcto. través de... Listo, pues. To- Maestro, quería saber. Totalmente de acuerdo contigo. Te escucho entrecortado, disculpa que te interrumpa bruscamente, pero El doctor Marlon tiene como que está mal el micrófono. a ver, chécalo el micrófono. Está como molestando el internet. Gracias, maestro, pero sí, Ok, sí, era solamente que quería precisar eso en el sentido claro, de claro. que Muy importante, Marlon, tu precisión que hiciste, porque así todos los compañeros se van a dar cuenta que una cosa son las reformas y otra cosa son la historia, la evolución de las constituciones, ¿sí? Una reforma no quiere decir que hay nuevas constituciones, no, no es así. Qué bueno que haces la aclaración. Yo estaba dejando participar a todos para que al último hiciera esta aclaración, ¿no? Lo mismo que estás haciendo, Marlon. No significa que porque haya una reforma hay nueva constitución. No, es la misma, nada más que está parchada, literal parchada. Y a lo que me estamos refiriendo es al número de constituciones que han habido antes de la que tengan ahorita. Nosotros hemos tenido 5, por ejemplo, antes de la que tengamos ahorita.
Y sí han habido muchas, ya vieron que en la diapositiva se manejaba que tenemos más de 600 reformas, pero se rehabla de las reformas de la última constitución que tenemos, ¿sí? No está hablando de que se están haciendo muchas constituciones, o sea, en toda la vida pública de lo que hoy conocemos como Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Es eso precisamente. 5 constituciones con sus revoluciones, unas pacíficas, otras armadas. Sufrimos invasiones de otros países. Francia nos invadió, estaba reclamando la moratoria al pago de la deuda. Ellos querían que nosotros les pagáramos y como no le pagamos, nos invaden. La historia de gobierno nos da una historia distinta, que es un general, Ignacio Zaragoza, quien defiende los cuarteles en Puebla y expulsa a los franceses. La historia verdadera es que Porfirio Díaz fue el que combatió a los franceses y los corrió de nuestro país. Fue Porfirio Díaz. Nada más que la clase burguesa, pues no podían poner a un lacayo, a un pobre como líder. Pues tenían que poner a un criollo, ¿no? A Ignacio Zaragoza, con rasgos franceses, europeo, blanco, y eso ha existido todo el tiempo, las cuestiones raciales. Entonces, pero ese es otro tema. Aquí estamos analizando el hecho de cuántas constituciones le han dado vigencia a la cual tenemos. Tenemos gobiernos centralistas, gobiernos autoritarios, y la que nos rige ahorita pues es la constitución que es democrática, republicana, soberana, representativa. Cuando hablamos de una república estamos hablando del que se comparten poderes, no hay un poder único. Se está hablando del poder ejecutivo, legislativo y judicial. En ese sentido estamos refiriendo. ¿Sí? Permítame un momentito. Cambios en tu casa, te sientes renovado. Estrena colchón doble desde 999.900 por un toque único y sofisticado a comprar la nueva colección de lámparas. Renovar te hace bien. Comienza hoy en Home Center. Con ese mismo panty, vas, vienes, sudas, se humedece y hasta duermes. Compañero Gonzalo, el micrófono. Panty no es lo más recomendado para proteger tu zona de usa protector. Listo. Entonces, qué bueno que hizo la aclaración mi compañero Marlo. Estamos hablando, la pregunta que hizo el compañero, estamos hablando de las
diferentes constituciones que nos dieron origen a la que tenemos actualmente. ¿Sí? Espero haya quedado su duda y si no, me vuelven a comentar. Entonces, los criterios para... Sí, perdón. Los criterios para ubicar los estados en el sistema de dos ejes, ¿sí? Sistema de estados existen desde 1945, en donde se emplean diferentes organizaciones de tipo económicas y con una orientación ideológica. Ubicando este eje es el desarrollo y el subdesarrollo. Esos son los dos ejes, desarrollados y subdesarrollados. Desarrollados son los que conquistan y subdesarrollados somos los países que fuimos conquistados. Entonces, ahí establecemos dos condiciones donde hay procedimientos diferentes, donde existe una relativa actividad de un estado porque esta es dependiente e inclusive, me atrevo a decir, periférica. ¿Por qué periférica? Porque nosotros imitamos, copiamos modelos de otros países que lograron su independencia. México ha sido líder en América Latina desde que buscó su independencia. Centroamérica, Latinoamérica empezaron a buscar su independencia, lo cual motivó política e ideológicamente a ese cambio. Hablo del eje de subdesarrollo. Del eje desarrollado, pues estamos hablando de Inglaterra y Francia como las grandes triunfadoras, ¿no? Europeas, de donde salieron gente rica, inteligente, intelectuales, y fueron a conquistar 13 colonias en América Latina, en la parte norte. Esas 13 colonias se convirtieron en Estados Unidos, que fueron ricos, fueron comerciantes, bancarios, científicos, poetas, escritores, que no les gustó como Inglaterra y Francia, España, Portugal, esas potencias fueron europeas, manejaban su riqueza y se fueron a fundar un nuevo país. Entonces, la revolución para nuestro país, México, la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa motivó política e ideológicamente a que México buscara la independencia y se formara un país y no fuera la Nueva España como se conocía anteriormente. También ustedes deben de establecer las dos condiciones del eje, de quién los conquistó a ustedes, de dónde vino la población colombiana, ¿sí? Si vino de África, si vino de Europa, quiénes fueron los que conquistaron, si fueron los españoles. Acuérdense que anteriormente los comerciantes se comercializaba a los esclavos. De ahí pues que traigan gente de color, Colombia, y se empieza a desarrollar el mercado de esclavos. En base a eso, cada uno tenemos nuestra historia. También aquí a México vinieron y nos hicieron esclavos. Ya después las religiones, en este caso, Bartolomé de las Casas, un sacerdote, promulgó por la liberación de los indígenas, de la raza pura, porque nos consideraban animales. Les he dicho en algún momento, nos consideraban homínidos. ¿Qué es un homínido? Pues es la mitad chango y la mitad ser humano, o sea que no hemos terminado de evolucionar. Esa es la crítica que nos hacen los desarrollados a los subdesarrollados. No sabemos aprovechar los recursos, no sabemos para qué es un territorio, no sabemos para qué es una nación, no nos sabemos organizar, todos queremos mandar, todos queremos decir, no hay una autoridad. En cambio, los españoles reconocen a un rey
que los reyes católicos determinaron en algunos países, y en algunos está el protestantismo, que también tiene su propia historia y el origen del Estado, para evitar las injusticias y el abuso del blanco puro hacia los demás miembros de la humanidad. Entonces aquí es donde se van confrontando. Es importante que lo vayamos considerando. ¿Sí? Ahorita déjenme. La ubicación de la izquierda a derecha. Aquí estamos hablando básicamente de toda la ideología socialista. ¿Sí? Iniciando por la economía socialista, de las democracias populares y de regímenes similares. La economía socialista de tipo democrática popular, pero con cierta excepción en cuanto a los términos de propiedad. Lo primero que tienen que ver en la posición de un Estado, inmediatamente aquí en México, es el artículo número 25. ¿Cuántos tipos de propiedad existen? En el socialismo se supone que no hay propiedad privada, existe una propiedad social, una propiedad donde el Estado es el que determina las condiciones agrícolas, comerciales, sociales, entre su organización política en el gobierno. Cuando hablo de política estoy hablando del gobierno, no de politiquería. La economía de inspiración socialista predomina la economía tradicional, donde la mayor parte de la población se dedica a las actividades agropecuarias, ¿sí? Es decir, de la tierra, del campo, del cultivo, avícolas, porcícolas y todo lo apícolas, es eminentemente. Inciso D, la economía mixta dirigista, con considerable intervención del Estado. ¿Sí? ¿Sí alguien iba a preguntar? Aquí es importante reconocer que la economía mixta se da después de la Guerra Fría, donde participa la iniciativa privada y el sector público. México tiene un tipo de economía mixta, donde son incluyentes tanto los empresarios como la población, no haciendo distinción de ellos, sino construyendo una economía nacional, la mixta. ¿Sí? México Latina, hay que revisar en el caso de ustedes si existe economía mixta. He escuchado al presidente Petro donde habla de algunas actividades comerciales preponderantemente determinadas por el Estado, ¿sí? Y algunas que son claves en la nacionalización, como decían los compañeros anteriormente, si existe oro, si existe carbón, petróleo, gas, algún energético que pueden tener como propiedad y regular esos medios en términos fiscales, ¿no? Sin embargo, cuando es mixta tienen una planificación débil, porque ahí impera la comuna, impera como dicen los términos populistas, la democracia manda al pueblo. Entonces, muchos gobiernos lo han intentado sin lograrlo, sin lograrlo. Inclusive Andrés Manuel López Obrador. Entonces se considera una planificación débil. Sin embargo, en la economía capitalista con intervención limitada del Estado y una planificación indicativa, esto quiere decir
que los empresarios llevan la batuta de la inversión, llevan la batuta de la propiedad privada. Sí. En México, después de los años 80, en los 90, se empezó a vender los ferrocarriles, se empezó a vender recursos energéticos a empresas norteamericanas, europeas, con el famoso neoliberalismo. ¿Sí? Es planificada, indicativa, porque son los empresarios que ponen las condiciones, son los que arriesgan su inversión, dejándola en nuestro país. Pues se privatizó Telmex, se terminó el maíz, se crearon dos empresas, Minsa y Maseca, de propiedad de los Salinas de Gortari, donde son acaparadores del maíz y ellos venden la harina de maíz para hacer tortilla. Y todos los gobiernos priistas se volvieron dueños de ferrocarriles, dueños de presas, de minas y de todo el esquema farmacéutico. Hoy, con Andrés Manuel López Obrador, se intentó recuperar, de hecho le llamó una secretaría, recuperar lo que se le ha robado al pueblo. Licenciado Sí, José Giovanni, sí, licenciado, adelante, José Iván. pues si uno se ponía a ver muchas veces, licenciado, lo que sucede es que el Estado como tal ha sido muy mal administrador. El Estado prácticamente lo que hace es recaudar impuestos y distribuir los mismos. Entonces, el Estado nunca ha tenido como esa visión empresarial y lo vemos en los pueblos pequeños, porque muchas veces los mismos municipios entregan las empresas a privados porque para el municipio no es rentable, pero para el privado sí. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué pasa eso? Uno, puede estar el fenómeno de la corrupción y dos, puede estar, por ejemplo, que los municipios no tienen esa capacidad de gobernar las empresas del mismo estado. Entonces, pues si uno se va a eso, pues entonces uno dice, bueno, ¿y por qué el país, en vez de producir, de volverse un estado, digámoslo así, que cree unidades de negocio, no lo hacen? Sencillamente lo que hacen es recaudar impuestos, distribuirlos y repartir pobreza, digámoslo así, porque aquí en Colombia tenemos muchos programas sociales, pero esos programas sociales lo que han hecho es empobrecer más a las personas, porque, o sea, vuelven perezosas a las personas y no trabajan, solamente se limiten a vivir de lo que el gobierno les da. Entonces, mire, doctor, que eso ahí de cierta manera uno se da cuenta que es como la visión que hemos tenido estos países subdesarrollados de los gobernantes, porque como le digo, no se piensa como en tener una unidad de negocio, en decir vamos a vender, vamos a producir. Venden las empresas para que las exploten otros. Ese es el aporte que quería hacer. Muy bien, sí, tienes mucha razón. Y precisamente el otro punto, el punto F, es el que tú comentas. El Estado capitalista sin intervención estatal o muy limitada, y son los empresarios que llevan la batuta. Pero la visión de un empresario no la tiene el Estado, tienes toda la razón. Por eso se dice, Estado rico, pueblo pobre. Y lo que quisieron hacer muchos políticos es pueblo rico, Estado pobre, ¿no? Pero no se trata un juego de palabras. Se trata de dar equidad, de buscar la eficiencia productiva, cambiar los sistemas educativos porque nos educan para ser burócratas. No somos libres, no somos libres. No nos enseñan a ser innovadores, no nos enseñan a lidiar con conflictos. El conflicto para nosotros es negativo. Para una educación desarrollada, el conflicto es cambio, innovación. ¿Qué significa cuando te encuentras con un conflicto? Que tienes que cambiar, que el método que estás utilizando no es bueno. Y nosotros, como somos un capitalismo individual, hay lucha entre la esposa y el esposo. Y no debe de haber lucha entre ellos, porque nos debemos de ver, como bien lo dijiste tú ahorita,
con una visión empresarial, democrática, valorar lo que hace la mujer y sumarse al esfuerzo de la mujer. Por eso algunos países contratan más a mujeres que hombres, porque son más responsables, son más, están más vinculadas con la administración. Y no es que haya mala administración, es que hay tanto pobre que para qué administras bien para el pobre. Cuando administras bien, el pobre está en queja, porque está acostumbrada a dádivas, a las dádivas que les da el gobierno. Pero cuando un Estado los pone a trabajar, les pone condiciones, si quieres esta casa, tienes que trabajar. Si tienes este carro, tienes que tener estas condiciones. Ya no quieren. O sea, nos vamos a los extremos. Mucho control y nada de control. Mucho control, el Estado controla y nunca deja que crezcas. Y sin control, solamente tiene el poder el más rico. Entonces, aquí hay que buscar en nuestras constituciones cuáles son las que nos van a dar esas facultades de libertad, ¿sí? De poder establecer una verdadera condición de crecimiento económico, de crecimiento político. Político porque es para todos, no nada más para unos cuantos. El problema de Colombia y de México es que sí, el capitalismo ha servido, pero para hacer más ricos al rico y más pobre al pobre. Entonces ahí es donde necesitamos ir identificando, combinando, aplicando diferentes criterios. Sí hay que creer en Dios, hay que creer en la soberanía, hay que creer en los gobiernos, pero con criterio propio. Inclusive, lo que te estamos diciendo nosotros como maestros, ustedes el criterio es utilizar la investigación y adaptar sus conocimientos a la actividad que realizan. Nosotros solamente somos facilitadores. Lo que ya hemos estudiado, los que ya hemos vivido, los que ya hemos trabajado en la parte burocrática o en la parte empresarial, pero la mayor parte ha sido burócrata. La mayor parte, muy pocos tienen los dos elementos. Y cuando conoces los dos elementos y te pones los zapatos de un propietario, de un negocio, de una tiendita, de una tortería, taquería, es distinto. Tu visión es distinta. Empiezas a producir, pero tú seleccionas los alimentos, los mejores, pero la gente no quiere calidad. Y no quiere calidad por voluntad, sino no quiere calidad porque no tiene dinero. Entonces tienes que cambiar el tipo de comida que das a más barata. Pero la más barata trae clenbuterol, son genéticamente modificados, porque pues ellos quieren más barato, pero no, la calidad no se puede abaratar. Café, carne, leche con calidad, no lo comemos en nuestros países. Se van a los países quien nos pueda pagar esa cantidad. Porque somos muchos los que consumimos y somos pocos los que producimos. ¿Qué debería de hacer un Estado? Que la población produzca más. Pero maestro, ¿cómo podemos? Pues desde tu casa, vender arroz con leche, vender taquitos, vender comida. Empiezas desde abajo a tocar piedra, a comprar y a vender tela, ropa, traes zapatos. Ahorita pues estamos inundados de productos chinos en todos los rubros, medicinas, computadoras, alimentos, pero ellos se han sabido adaptar. Nosotros queremos vivir con calidad, pero no tenemos en nuestra sangre al trabajo. Y toda evolución humana fue efectiva su evolución porque utilizaron el trabajo, la división del trabajo, las fuerzas productivas, producción, distribución, intercambio y consumo, y se repite nuevamente ese ciclo.
invertir, producir, volver a invertir y producir, no gastarte lo que estás invirtiendo. Pues no tenemos cultura. Por eso muchos dicen que el Estado no es una organización política. Un Estado es una organización económica porque debe buscar primero la independencia económica para que toda su población deba tener alimentos, vestido, calzado, vivienda, salud y recreación. Para los ricos se van a otros países, se van a hoteles, restaurantes, y para los pobres pues hay parques, diversiones. Hay muchos de nosotros que nunca hemos salido del país y algunos ya salimos 2, 3 veces del país y nos damos cuenta y comparamos. Entonces nuestra cultura nos atrapa, nos encapsula y nos hacemos mediocre, porque ya no, mediocre en el sentido que no tenemos aspiraciones, que pensamos nada más que el Estado es el único, el político. No, hay que desprenderse, hay que buscar un capitalismo como el de Japón, un capitalismo social, donde todos se ayuden a poder lograr la independencia. Por eso hay iguales y desiguales. ¿A qué me refiero? Iguales los que tienen educación universitaria y desiguales los que no tienen educación universitaria. Pero entre ambos se van apoyando para salir adelante. Y muchas veces se suma el que sabe con el que no sabe para que empiecen a trabajar juntos y logren una población más exigente, más organizada y donde participen en la política. No que le dejen la batuta nada más a los mismos. Ahí está el ejemplo de Petro. Vean la historia de Petro, de dónde surgió, cómo le hizo y hasta dónde llegó. Bien o mal, pero llegó. Su objetivo lo cumplió. Es histórico si logra hacer toda su ideología política, será histórico para Colombia. Pero no es solo el presidente. El presidente es el elemento de unión, pero los verdaderos elementos del Estado es el territorio, la población y su gobierno. Pero los ricos no quieren que Petro logre demostrarle al pueblo que sí se puede avanzar poco a poco con la voluntad de ellos mismos, es decir, de los colombianos. Igual que los mexicanos, ¿sí? Para eso tuvo que platicar con sus homólogos. En su momento platicaba mucho con Andrés Manuel López Obrador, con el de Brasil, Lula da Silva. Entonces cada uno trató de dar lo mejor en cuanto a lo que conocían y lo que les tocó estar. La derecha encarceló a Lula da Silva, salió y volvió a ser presidente otra vez. Ahorita están haciendo una región del BRIC, donde quieren derrumbar al dólar, donde quieren demostrarle al pueblo que puede haber nuevo Estado libre y soberano, pero desde la economía. Por eso nuestras familias se deben de fortalecer a partir de ¿qué? De nuestra economía, que todos participemos, hijos, mamá, papá, abuelos, tíos. Por eso el ejemplo de McDonald's, Kentucky Fried Chicken y de muchas otras empresas norteamericanas fueron familiares, donde se autoempleaban ellos mismos. Bueno, va a hacer lo mismo, pues, y no estar como espectador esperando a que Colombia, bueno, no Colombia, sus políticos, sus senadores, sus gobernantes den la pauta. No, somos nosotros los que vamos a dar la pauta. Es como me dicen alguna alumna, maestro, pero es que con la bendición de Dios sí vamos a salir. Sí, pero no de boca, de acción. A Dios hay que andarlo en las acciones, no en la boca. Si tú buscas el bien, tienes que hacer bien para los demás,
Si haces el bien para los demás, buscas el bien propio. Entonces lo único que hay que hacer es crear una red de beneficios para cada uno de para cada uno de los elementos. Y no estar escuchando, ir a la iglesia o al templo y estar escuchando nada más y ser espectador. Ya se terminó el momento de ser espectador por la edad que tenemos. Hay que participar, hay que crear, hay que innovar. Hoy ya vemos familias democráticas. ¿A qué le llamamos familias democráticas? Me acuerdo que en la primaria, secundaria me preguntaban, ¿quién manda los de sociología o ciencias sociales? ¿Quién manda en tu casa? Dice mi papá que mi mamá. Así contestaban muchos. Y otros, no, mi papá. Y muchos decían, pues, en mi casa ni cuenta me doy porque se distribuye en la actividad. Ah, entonces existe una familia democrática, porque los dos trabajan, los dos aportan y los dos se coordinan para crecer a los hijos. Muchos somos de la idea que hay que traer hijos y solamente un hijo y sin mamá, o hay que traer hijos y sin papá. No. Por eso se rompió el concepto de organización social, de organización política. Hoy la gente se divorcia porque pasa una mosca y la dejaste pasar. Y los matrimonios de antes aguantaban más. ¿Por qué? Porque la base de la sociedad fue la familia, la organización. ¿Quieres ver bien a los hijos, a los nietos, bisnietos, tataranietos? Tiene que tener un punto de partida. Fuerte, sólido. Pero hoy no. Por eso a los pobres les dan una educación diferente que a los ricos. Les enseñan a invertir a los ricos el tiempo y el dinero, y a los pobres les meten pura televisión para que estén pegados a la televisión. ¿No se han dado cuenta? Vean los programas. Vean para qué está hecho Bob Esponja, la caricatura de una esponja o Rama el del medio, que si se moja se vuelve mujer y si se seca es hombre. ¿Qué mensaje le están mandando a los niños? Pero ¿quién hizo esas caricaturas? ¿Quién hizo esos juegos? Pues la nueva generación. Ahora hay 3 sexos. Es hombre, mujer y homosexual. ¿Pero cómo, maestro? Ven los libros de texto, ven los programas, ven su sistema educativo. La caricatura esa que te digo, Bob Esponja, habla de la tolerancia a los homosexuales, lesbianas y homosexuales, y que tienes derecho a expresar tu sexualidad, aunque tus padres no te lo permitan. Eso está. ¿Cuántos papás vemos antes la información que le damos a nuestros hijos? ¿O cuántos de nosotros leemos las instrucciones de la plancha, de la licuadora? ¿Cuántos de nosotros conservamos la factura de cada uno? Porque no hay visión empresarial. Eso lo hacen solamente los empresarios. ¿A qué edad le dan el teléfono a un niño? En los países desarrollados, a partir de los 12 años, para que no los atrapen. A los pobres les ponen desde que es bebé para que la música lo arrulle. Estás molestando ahí, ten un teléfono. Y ahí está el niño ya, matándole la creatividad. Veo algunas maestras que le dicen a los niños chiquitos, preescolar, no hagas esto, no vayas allá. Y yo digo a veces, le digo a las compañeras, oye, ¿eres preescolar? Sí. ¿Y por qué le dices el término no? O sea, ya lo estás encasillando al niño que todavía está aprendiendo, lo estás encasillando
le estás matando la iniciativa. Cuando llegue a la casa, el niño no le va a ayudar a su mamá, porque la maestra le dijo, esa actividad no es para niños, es para niñas. Hijo, ¿por qué no me ayudas a levantar los trastes? Es que dice mi maestra que esa es actividad de niñas, esa no es actividad de niños. ¿Cuántos de nosotros estamos pendientes de eso? ¿Cuántos participamos en las juntas de padres de familia y participo? Y el día que necesite que venga, como yo también soy maestro y estudié pedagogía didáctica, se elimina el término no. Entonces, ¿qué hacemos? Enséñale por qué no puede hacer eso. Ejemplo, un niño de kinder, la mamá le pone su desayuno y le pone un tenedor de metal. El niño está jugando con los otros niños y como ya ahorita usan todos teléfonos, está cargando su teléfono. Uno de los niños, como no trae teléfono, ustedes saben que si no trae porque no quiere el papá o porque es pobre o debe tú a saber por qué. Agarra el tenedor y como no tiene que enchufar, el niño agarra el tenedor y lo intenta enchufar, haciendo simulación de que está cargando su teléfono. Entonces ahí le digo a las maestras, en lugar de decirle, no hagas eso, agarra tú el tenedor y pon todos los niños ahí sentaditos. Vete a ver al medidor de allá afuera. Ve de cuántos voltios es, si es de 120 o 240. Si es de 240 no lo vas a hacer. Si es de 120 sí lo vas a hacer. ¿Pero qué vas a hacer? Agarra el tenedor y mételo tú. Te empieza a dar cosillas en todo el cuerpo. Se te paran los pelos. Ahora dile a un niño, toca mi dedo. Toca mi dedo. ¿Y tú crees que va a volver a tocar eso? Hasta cuando ven en un enchufe, le hacen una rueda así. Pasan así lejos, lejos, lejos para no estar ahí. Ese es aprendizaje significativo. Y no le dije no, le enseñé con hechos, porque el niño todavía no razona hasta los 4 años, según Jean Piaget. Entonces, hay que saber, pero eso desde niños. A nuestras compañeras mujeres, alguna vez les dieron orientación, mire hijita, va a venir tu periodo menstrual, esto significa esto, de acuerdo a la cultura de cada familia. Hay alumnos que estaban aterrorizadas, 2, 3 años, ¿y qué tienes? Es que yo tengo cáncer. ¿Por qué tienes cáncer? Es que tengo hemorragias. No, eso no es cáncer. No, es que yo me dijeron que es leucemia. No, eso no es leucemia. Ese es un periodo menstrual. No te hablaron eso en tu. No, no me dijeron. Papás que no son responsables en darles esa información, no se quejen si les dan información negativa, conveniente. Bueno, les estoy hablando desde esos criterios. Pero solamente lo hacen en la comunidad desarrollada. Han visto que hay playas nudistas donde hay adultos y jóvenes y niños desnudos y nosotros nos asustamos. Lo que pasa es que ellos son desarrollados, ellos tienen. Desarrollado no significa que sean mejores o malos. Desarrollados significa que ya pasaron experiencias que nosotros no hemos pasado. Y por el tipo de cultura que tenemos, una moral cerrada, todo lo vemos mal. Ellos tienen una cultura abierta. Ellos no se casan, hay centros nudistas, hay cosas totalmente diferentes. Las cosas de mujeres lo hacen los hombres, las cosas de los hombres los hacen las mujeres. Y nosotros pues nos enseñaron una forma y no sabemos otra. No, hay que empezar a romper ese vínculo haciendo críticas, pero viendo qué te permite la Constitución. ¿Hasta acá hay alguna duda? No sé qué hora son, ya me alargué un poquito. Uy, ya casi voy a terminar.
Por eso es importante considerar que el Estado se considera entonces un proceso productivo. ¿Por qué un proceso productivo? Porque tiene que producir, circular, distribuir y consumir. La producción en los estados capitalistas desarrollados presentan una estructura en la actividad primaria, como agrícola, ocupan un buen número de personas y un peso específico va relacionado con el industrial, ahí solamente son los que tienen recursos, ¿sí? Y el sector servicio terciario, que es el donde estamos la mayoría de nosotros, que nos dedicamos al comercio, ¿sí? La gran corporación económica, o sea, grandes concentraciones de capitales, organización en una economía clásica, donde busca un mercado basado en la ley de la oferta y la demanda, no a lo que quiere la gente. Por ejemplo, mi hijo me decía, papá, voy a hacer pizzas ahora que viene el Día de Muertos en México, que es en noviembre, voy a hacer pizzas de calaveritas, ¿sí? Y me pregunta, voy a empezar a hacer una encuesta a ver a qué gente le gusta y no le gusta, ¿sí? Le digo, pero vas a tardar mucho. Ahí tendrías que ver mejor, sacar un punto de venta en los que son pizzeros, es decir, a la gente que compra pizzas. Hay que ir a la oferta. ¿Dónde está la oferta, papá? En las tiendas que venden pizzas. Y ahí le vas a preguntar cuánta gente llega a comprar pizza. Y a ellos les vas a preguntar si les parecería bien comprar una pizza de 129 pesos con la imagen de una calavera. Y ahí vas a empezar ¿qué es eso? ¿Qué se le llama eso? Demanda. A todos los que demandan pizzas, pregúntales si les parecería bien para segmentar el mercado, para saber a qué edad, cuántas pizzas, qué inversión, qué población tienes. ¿Hay más jóvenes o adultos? Si hay más jóvenes, pues es más seguro que se venda la pizza. Si hay más adultos, se va a reducirla. Entonces, este tipo de estructura de mercado, la gran corporación económica, son los que rigen la economía mundial. Apple, Netflix, Walmart, Sam, Amazon, bueno, y todas las marcas esas mundiales. Sony, Panasonic, ¿sí? Lenovo. Son las empresas que están empezando a vender marcas. Por eso cuando vamos a comprar un teléfono, ¿cuál quieres? Te preguntan, ¿a qué te dedicas? Este loco quiere saber a qué me dedico. Yo les voy a comprar un teléfono, pero es que él te va a recomendar qué tipo de teléfono necesitas para la actividad que desempeñas. Él te está hablando de una corporación económica para que le saques jugo, pero el pobre compra un teléfono de 30,000 pesos que no va a utilizar ni siquiera el 5% de lo que el teléfono le dé. En tanto, pues, lo importante es determinar que el Estado, cuando es considerado económicamente, se va buscando la inversión como un proceso económico. Seas pobre o seas rico. Me van a decir todos, profesor, pero nosotros no tenemos inversiones. Empieza a ahorrar. El ahorro se convierte en inversión. Invierte el 10, el 15% de lo que ganas. ¿Cuántos son en tu familia? Y hay que empezar a producir todos y que cooperen todos y empiezas a invertir. Compras ropa, compras comida y la empiezas a revender o te reinventas y haces nuevos productos más baratos. Y eso no lo hacemos porque, como decía mi compañero, no tenemos esa visión, Jesús, no tenemos esa visión. Por eso aquí se recomienda en un estado la planificación, la tecnología, y terminarías con el Estado como una gran corporación, una gran fábrica, que es lo que necesitamos nosotros. Pasar de un Estado
obeso poblado, sin trabajo, sin cambio alguno en los sistemas económicos, pues no se invierte. Importante entonces la dimensión económica del Estado. Aquí es donde tendremos que utilizar varias teorías que hablan del Estado desarrollado. Aquí nos presentan dos, Matías y Salama, sobre el Estado capitalista. Ya se las voy a compartir las diapositivas para que lo busquen quiénes son, qué pretenden y por qué ven ellos a un Estado con dimensión económica y no política. Y cuáles son los factores que deben de intervenir, tasas de beneficio, la tasa de tendencia a disminución de la tasa de beneficio. ¿Qué es tasa? Tasa es una cuota, un porcentaje de crecimiento, de aporte. Por eso muchos de nosotros, como dijo muy bien el compañero que participó al último, no aportamos nada. Profesor, ¿cómo debemos de entender entonces al Estado como persona? Primeramente, no le pidas a Dios, no le pidas a nadie. Primero aporta, comparte, comulga con los tuyos. Comparte tu comida, comparte el pan, comparte el café y después tienes derecho a pedir. Hay que ser tolerante. No todos tenemos las mismas condiciones. Vamos a comer y ahora cooperamos 100 pesos todos. No, pues que yo no tengo, te voy a decir uno. Entonces yo no voy a comer, yo nada más los veo. Yo los veo cuando llegan a la cafetería. Todos piden y hay uno que no pide. Ese yo ya comí. Y a los otros le empiezan, ten la mitad, o un pan o una torta. No, si no soy pobre, lo que pasa es que yo como en mi casa. Mentira, no tiene recursos. No le alcanza el recurso. Si gasta, ya no tiene para el pasaje. Entonces, ¿cómo debemos de hacer? Como hacen los albañiles. Aquí en México los albañiles, unos compran tortilla, otros compran aguacate y rábano, otros compran el chicharrón y otros compran el refresco. Pero todo en grande. Compran refresco de 3 litros. Compran medio kilo de chicharrón. ¿Sí? Compran 2, 3 aguacates y un manojo de rábano. Cada uno va participando y todos hacen su comida y todos comen de ahí. Así empezó el hombre. Ya que lograron establecer ese sistema, empezaron a crecer cada familia. Pero nosotros no. Nosotros nada más estamos así como al ladito del que produce, pero no producimos. El problemón es que solamente uno produce y 5 consumen. En los países desarrollados es al revés. Los únicos que no producen son los niños. Hasta al adulto mayor tiene 70, 80, sigue trabajando. Es músico, es intérprete, es mesero. Algo debe de hacer el señor a su edad. En nuestro sistema capitalista ya tienes 30, 40 años, ya no te contratan. Ya eres viejo. Bueno, ya estás grande, te dicen educadamente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros entendemos el tipo de sistema, el Estado como una categoría económica, efectos transnacional del capitalismo. ¿Sí? Ya esto lo voy a explicar en la próxima clase. Aquí viene lo más importante. ¿Por qué la gente actúa así? Por su orientación ideológica, sociopolítica y su expresión jurídica. Me va a quedar corto el tiempo. Aquí vienen otras explicaciones, tanto alusivas como explicativas, de por qué el Estado debe de establecerse como una organización económica y no política. Sí, puede ser política, pero cuando seamos todos iguales, pero cuando hay pobres y ricos, no puede haber organización política, porque no va a haber libertad y no va a haber igualdad. ¿Por qué hablas de igualdad cuando hay hambre? Hay gente que está muriendo de hambre. Hay gente en la calle que no tiene ni siquiera casa, duerme en la calle. Entonces, ahí es donde el Estado se debe de replantear su papel.
y buscar hacer al Estado como una empresa pública que genere empleos, que haya desayunadores para los pobres. ¿Por qué dicen que en Estados Unidos no hay pobres? Porque el Estado actúa como una empresa. Hay los ejércitos de salvación donde encuentras cama, baño, comida, medicamentos, gratis. No te dan trabajo, pero eres, ¿cómo le llaman ellos? Bueno, te vas a ayudarle a mucha gente y te dan cuando menos para tu pasaje y para tu comida. No un trabajo formal, no un contrato. ¿Sí? Eres solidario con otros. Por eso dice el sistema de Estados Unidos es un estado, pero con una organización económica empresarial. Hasta el pobre lo hacen pensar como empresario y lo empiezan a pepenar. Tráeme aluminio y te pago tanto. Tráeme plástico y te pago tanto. En Alemania están mejor todavía, porque en Alemania ya tienen las máquinas en los parques, en los edificios públicos, donde vas a dejar el bote de aluminio o el plástico, lo metes en una máquina como un cajero y te regresa dinero. Entonces, si llevas una gran bolsa, le metes todo lo plástico, te da varias veces dinero. Por eso ya no hay pobres, porque el Estado actúa como empresa pública. Ya depende aquel que invierta sus recursos, poquito o mucho, en algo positivo, entonces sale de una situación de pobreza. Entonces, compañeros, aquí es una concepción de acuerdo a los criterios. Estudiar libera. Los que tenemos la oportunidad de estudiar, ver películas, viajar, leer, ver películas de países desarrollados. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace China? ¿Por qué China ha logrado hacer lo que es? Porque va a otros países e imita lo que están haciendo bien. Y lo llevan y lo perfeccionan. Los que encuentran problema en su país, tenemos que empezar a hacer eso. Tenemos que cambiar la forma de pensar de la población, del ciudadano. Y no te digo que cambies drásticamente, sino que tengas un pensamiento alterno. No dejes de pensar con tu cultura, no quites tu cultura, solamente haz un pensamiento alterno. Intenta establecer un Estado como una empresa pública. ¿Y eso cómo es? Empieza a aportar, ten tolerancia, ser resiliente y en la primera oportunidad, súmate a los que más están trabajando o a los que están haciendo algún beneficio para los demás. Y solito vas a empezar a ver que esa organización económica se vuelve como una empresa pública. Acá en México, en las fiestas, la gente de negocio, los que tienen negocios, rentan su baño. 5 pesos. ¿Quieres mi baño? Sí, 5 pesos. ¿Y sabes cuánto dinero sacan? Sacan más dinero del baño que de lo que están vendiendo. Sus garnachas o tacos o aguas. Y hasta compró su carro el señor. ¿Y de qué lo está haciendo? Da rentado su baño. Ya puso más tazas, ya puso más lavabos, tuvo que comprar un tinaco de agua más grande, ya lo remodeló, lo puso bonito, ya hay jabón líquido, huele sabroso cuando entras al baño, hay toallas y hay papel, pero ya empieza a cobrar 10 pesos. Esa es la visión que nosotros debemos empezar a hacer, no solamente estar como espectador del que se está haciendo rico, empiézalo a hacer tú. Está como el mecánico que no le llega chamba. ¿Tienes carro? Sí, tengo una camionetita, pues pon ahí mecánico a domicilio. Sube tu equipo y ve a levantar los carros que andan mal. El que tiene vulcanizadora está esperando a que llegue y su renta, la renta es la que te consume. Pues ponle tu carro mejor, vulcanizadora a domicilio.
Alguien que se quede, yo voy, le voy a cobrar un poquito más porque voy a ir hasta allá. Y ahí empezó a cambiar su forma de ver la vida. No va a cambiar totalmente, va a tener un pensamiento alterno. Es lo que necesitamos en nuestros estados. Pues compañeros, ahora sí no les voy a dar chance de dudas porque ya vamos a respetar el horario del maestro que sigue. Espero sus comentarios en el chat y les doy fecha de un posible examen o les mando el examen. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Licenciado, buenas noches a muchísimas todos. gracias. Feliz noche. Dale. Muchas Gracias, maestro. Chao, Feliz buenas noches. noche, Dios los bendiga a todos. Gracias, maestro. Hasta Feliz luego. noche. Gracias, maestro. Hasta luego. Buenas noches. Licenciada Asli, Gracias. buenas noches. Buenas noches. Asli, hasta por luego. favor, buenas noches a todos. Asli, por favor, me colaboras suspendiendo la grabación. Julieta, o tú estás de coanfitriona para suspender la grabación, por favor. Sí, señor, dame un momento, por favor.